Los derechos humanos han evolucionado conforme se va evolucionando socialmente, y conforme a las situaciones que van surgiendo con las problemáticas que genera el avance del hombre al desarrollarse como sociedad. Existen dos tradiciones jurídicas, el derecho civil y el common law, mientras que el primero está influido por la tradición romana, el Código Justiniano, y por el Código de Napoleón de Francia. El segundo tiene su origen en Inglaterra. La common law comienza a desarrollarse a mediados del siglo XIX entre 1861 y 1865, época de la Guerra Civil Americana. La common law es una tradición jurídica en la que el derecho se forma, no a partir de la ley escrita, sino de los tribunales y las costumbres. Es decir, el sistema de ley basado en las decisiones adoptadas por los tribunales, en el Reino Unido, en donde hasta finales del siglo XIX el derecho fue desarrollado por jueces que decidían caso por caso, lo que inició con los tribunales reales en la Edad Media y no por los legisladores. Los jueces británicos, sin embargo, no resuelven de manera arbitraria o aleatoria, sino con base en las costumbres, principios y en la jurisprudencia. Esto es, decisiones de jueces anteriores. Esto produce un sistema predecible, pero también flexible, que va cambiando según lo que requieren los casos que se presentan. De ahí el nombre common law, pues los tribunales resuelven de forma común, de acuerdo con los fallos y principios de otras cortes. En contraste con los sistemas de derecho civil, donde la principal fuente de derecho es la ley. Este sistema sigue vigente en Inglaterra y en la mayoría de los países de tradición anglosajona. Así como también le da el nombre a toda una tradición jurídica o familia de derecho. Por otro lado, en Francia 1789 fue un año decisivo para la historia francesa y de la humanidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sentó las bases para una nueva organización social, en la que los individuos dejaron de ser súbditos y se convirtieron en ciudadanos. La situación social y política dividía la sociedad en tres grupos o estados generales. El primer estado lo conforman los reyes, los cuales vivían con todos los lujos, y formaban el 0.5% la población del estado. La nobleza y el clero tenían privilegios y no pagaban impuestos. Este grupo era el 1.5% de la población. El tercer estado estaba compuesto por burgueses, profesionistas, trabajadores y campesinos, los cuales pagaban el 100% de los impuestos, y eran quienes formaban el 98% de la población, creando una desigualdad social y económica, lo que llevó a una declaración de derechos llevada a cabo por los pensadores de la Ilustración, quienes cuestionaban la estructura social e impugnaban por la igualdad, democracia y libertades. Y es así como, en mayo de 1789 se convoca a una Junta de los Estados Generales. En junio de 1789 se forma una Asamblea Nacional para obtener poder en el Parlamento y crear una Constitución. En julio de 1789 se hace la toma de la prisión de la Bastilla ante el rumor de que el rey quería disolver la asamblea, y es así como comienza la revolución. En agosto de 1789 se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta declaración se encuentran ideales constitucionales y libertades civiles que continúan vigentes hasta el día de hoy. Se refleja en los artículos 1 y 4, en donde se enuncia que todos los hombres nacen libres con los mismos derechos. Las revoluciones en Francia de 1848 afectó a numerosos países, ya que además de los ideales liberales e ideales nacionalistas, tuvieron lugar las demandas de las clases populares, así como democrático, ya que se reivindicó el sufragio universal masculino. La crisis estalló en Francia en febrero de 1848, se derribó la monarquía de Luis Felipe de Orleans y se proclamó la Segunda República. Se elaboró la Constitución de 1848 y se convocaron elecciones en las que triunfó Napoleón Bonaparte, que se convirtió en el presidente de la República, creando un estado de gobierno más autoritario hasta que fue derrocado en un golpe de estado, proclamándose el Segundo Imperio de 1852. La primera constitución que tuvo vigor en México fue la Constitución de Cádiz, posterior al movimiento de independencia de 1810, y entró en vigor y cobró vigencia el 30 de septiembre de 1812, que fue promulgada en España cuando México todavía era una colonia de la corona española, la cual establecía que la nación en materia de derechos está obligada a proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de los individuos que la componen.
Establecía que la religión católica era única y hacía breves alusiones a las formalidades esenciales del procedimiento al mandamiento escrito, a la detención en flagrancia y a la enseñanza. En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos promulgada 4 de octubre de 1824, ya en el marco del México independiente, posterior al movimiento de independencia se emite esta Constitución Federal, en donde la preocupación central era sobre la forma de gobierno del país, así como el establecimiento en el artículo primero la declaración de independencia del gobierno español, estableciéndose que, dentro de las obligaciones del Estado, ésta salvaguardara a la ciudadanía, reconociéndose la libertad de expresión y de imprenta. No hay un apartado específico a la libertad de las personas. En 1836 surge la Constitución de 1836, la cual sustituye a la de 1824. Llamada las 7 leyes o Constitución del régimen centralista, fue constituida por Antonio Santana como el supremo poder conservador, en donde los 3 poderes eran una sola figura: ejecutivo, legislativo y judicial. Y se mencionaba los derechos y obligaciones de los mexicanos y los habitantes de la República. 1857. En esta Constitución se puede encontrar un catálogo ya definido de derechos y libertades que en su momento fueron definidos como los derechos del hombre. Se establece en el primer artículo que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales y declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben de respetar todas las garantías que otorga esta Constitución, bajo la denominación de los derechos del hombre. Esta Constitución estaba constituida por 4 secciones. La primera sección con los artículos del 1 al 29. La segunda sección sobre los mexicanos y la tercera que se refiere a los extranjeros, y la cuarta que versa sobre los derechos de los ciudadanos. Constitución 1917, promulgada en la ciudad de Querétaro y fue producto de la Revolución Mexicana. Es la Constitución que actualmente se encuentra en vigor y consta de 136 artículos. Ahora el capítulo primero no se denomina los derechos del hombre sino los de las garantías individuales. Y se establece en el artículo primero que todo individuo, concepto que fue sustituido por el concepto de hombre, gozara de las garantías individuales que otorga esta Constitución. Incluye por primera vez lo que se conoce como los derechos sociales. Art. 3 se concentra la esencia de esta Constitución. La garantía individual sobre el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria. 123 establece el régimen laboral, derecho de huelga, sindicatos. 27 se regula la propiedad y las tierras corresponden a la nación, ubicándose la esencia de esta Constitución. Reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en la que por primera vez se eleva a rango constitucional a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección. Por lo que el capítulo primero deja de denominarse de las garantías individuales para denominarse de los derechos humanos y de sus garantías. Y establece como fuente de la materia a los derechos humanos, a la Constitución, a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.